Bueno, continuamos entonces para el curso de electrónica digital secuencial con la unidad 1, circuitos secuenciales básicos. Ya vimos una parte que era la introducción que corresponde a la unidad 1 y para la unidad 1 también se encuentra la temática relacionada con los latches. Latches o cerrojos electrónicos. Este es el documento que se encuentra dentro de la plataforma con el contenido temático correspondiente a los latches. En este documento será la definición de componentes electrónicos conocidos como latches o cerrojos, además de sus características y sus tipos más representativos y sus características de funcionamiento. Acá encontramos en la tabla de contenido las temáticas que se desarrollan en este documento. Y empieza con unos conceptos generales. ¿Qué son los latches? Son elementos de memoria sencillos capaces de almacenar un bit. Se usan como bloques básicos en la construcción de biestables. El latch o cerrojo es un tipo de dispositivo de almacenamiento temporal de dos estados, biestables, que se suele agrupar en una categoría diferente a la de los flip-flops. Básicamente los latches son similares a los flip-flops, ya que son también dispositivos de dos estados que pueden permanecer en cualquiera de sus dos estados gracias a su capacidad de realimentación, lo que consiste en conectar o realimentar o retroalimentar cada una de las salidas a la entrada opuesta. La diferencia principal entre ambos tipos de dispositivos, es decir, entre los latches y los flip-flops, está en el método empleado para cambiar de estado. En los flip-flops necesitamos de un reloj, una señal de reloj. Encontramos los latches SR. A diferencia de los flip-flops, no necesitan de una señal de reloj para su funcionamiento. Los latches en general no necesitan de una señal de reloj. Y acá vemos en la figura 1 el ejemplo de un latch con compuerta NOR y en la figura 2 el ejemplo de latch con compuerta NAND, y ahora más adelante vamos a ver qué implicaciones tiene el que sea con compuerta NOR o que sea con compuerta NAND. El más simple latch lógico es el RS o SR, donde R y S permanecen en estado reset y set. El latch es construido mediante la interconexión retroalimentada de puertas lógicas NOR, que es la negación de la OR, o bien de puertas lógicas NAND, que es la negación de la AND. Aunque en este caso la tabla de verdad tiene la salida en lógica negativa para evitar la incongruencia de los datos. El bit almacenado está presente en la salida marcada como Q. Entonces vemos que los latches se conforman simplemente con dos compuertas que se retroalimentan, dos compuertas del mismo tipo, sean NOR o sean NAND. Tengamos presente que las puertas lógicas trabajan pues con binario, como ya se había indicado, y el estado en el que trabajan depende pues, de la lógica que se esté trabajando, lógica positiva o lógica negativa. En la lógica positiva, entonces su estado de activación será con 1 y en la lógica negativa será con 0. Pero pues eso hace parte ya de lo que es el estudio de las compuertas como tal. Vamos a ver esto, que es la compuerta NOR y la compuerta NAND. Vamos a mirar primero que todo, a recordar cómo es que funciona esto. Entonces vamos a mirar la compuerta NOR, sus entradas. Como es una O negada, entonces
En la O o en la OR, la salida es 1 cuando cualquiera de sus entradas es 1. Pero como acá está negada, entonces cuando cualquiera de sus entradas es 1, su salida será 0. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Y cuando sus entradas, todas sus entradas, porque pueden haber compuertas de más de 2 entradas, cuando todas sus entradas sean 0, su salida será 1. Vamos a comprobar entonces esto. Acá con este simulador sencillo, pues hay muchas personas que no son expertos en electrónica, que de pronto ingresaron al curso porque querían aprender un poco, pero pues lo ideal sería tener unos fundamentos básicos de electrónica básica y de electrónica digital básica, pero digamos que no lo tienen. Entonces, vamos a utilizar este simulador sencillo, luzprojects.com. Con esa dirección pueden acceder a este simulador. Entonces dijimos que una compuerta NOR, yo podría colocar una compuerta NOR acá directamente, dibujarla. Con el signo numeral activo la compuerta NOR. Y también puedo ir acá por dibujar y voy y busco puertas lógicas y busco una compuerta NOR. Ahí está. Pero pues yo la activé con el signo de número. Listo. Vamos primero que todo a mirar el comportamiento de esta compuerta. Entonces vamos a agregar un LED. Entonces un LED acá en la salida. El LED, este es el símbolo realmente de un diodo. Un LED lleva el símbolo del diodo y acá unas flechitas que indican la luz. Vamos a colocar una fuente acá. Bueno, ahorita muevo todo esto. Bueno, acá me quedó al revés. Voy a excluir esto y voy a colocarla así. De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, dependiendo de cómo la dibuje, así mismo quedará el positivo y el negativo. Acá quería que el positivo me quedara arriba. Vamos a colocar unos interruptores también para estas dos entradas. Con S coloco los interruptores. Uno acá y el otro acá. Y con W puedo dibujar los contactos. Y la salida acá. Hay muchos simuladores, ¿no? Sino que este pues, me parece sencillo para aquellas personas que no son expertos en electrónica. Perdón, que estoy haciendo esto, ¿no? Voy a simular disque con transistores, por eso ya lo hice. Listo, acá. Así de sencillo. No le coloqué resistencia, acá no se nos va a quemar porque esto es un simulador simplemente. Esto es una compuerta NOR. Entonces, cuando cualquiera de sus entradas es 1, su salida es 0. Pero cuando cualquiera de sus entradas es 1, entonces 0, 1, 0 o 1 nos daría 1, pero como es negada nos da 0. 1 o 1 nos da 1, pero como es negada, su salida es 0. 1 o 0 nos daría 1, pero como está negada, su salida es 0. Y 0 o 0, su salida es 1. Entonces ahí el encendido está funcionando. Ahora voy a borrar todo esto. Voy a ir acá a editar, voy a decirle seleccionar todo. Voy a borrar esto. Esta sería la compuerta OR.
Vamos a dibujar una compuerta AND. Esta vez voy a ir acá por el menú, dibujar. Vamos a ir a las entradas y fuentes, la fuente de tensión de dos terminales, entonces de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo me queda negativo arriba y positivo abajo. Puedo suprimir y de abajo hacia arriba me queda positivo arriba y negativo abajo. Una compuerta AND, entonces nos vamos a ir acá donde dice puertas lógicas y una compuerta NAND y vamos a dibujarla acá. Voy a moverlo con espacio, lo muevo, voy a dejarlo más alejadito para colocar dos interruptores. Entonces voy a ir acá a dibujar y acá donde dice componentes pasivos, vamos a buscar interruptor este. Voy a colocar un interruptor acá y voy a colocar otro interruptor acá. Bueno, y necesitamos un LED, me voy por dibujar. Y los LED, Diocener, la costumbre de manejar esto ¿con qué? Con el teclado. Circuitos digitales. ¿Qué es lo que estoy buscando? Diodo LED. Resistencia transformador LED. No, acá no están, acá sí está. Salidas y rótulos. Acá está LED. Entonces vamos a colocar el LED acá, hacia abajo, colocarlo acá. Y acá le voy a decir dibujar una conexión eléctrica que es W. Es lo mismo que si yo lo hubiera pulsado W. Voy a conectar acá esto, voy a conectar acá esto, voy a conectar acá esto, conectamos acá y conectamos acá. Listo, acá lo tenemos. Entonces es una compuerta NAND, es la negación de la AND. La AND dice que cuando ambas o cuando todas sus entradas son 1, su salida es 1. De lo contrario, será 0. Pero como es lo contrario, entonces acá tenemos, cuando todas sus entradas son 1, sería 1. 1 por 1, 1. Negado, 0. 0 por 1, 0. Pero como está negado, es 1. 0 por 0, 0. Pero como está negado, es 1. Y 1 por 0, 0. Pero está negada, es 1. Y este es el comportamiento de una compuerta NAND. Con control A selecciono todo, en vez de irme acá a editar, seleccionar todo, entonces le doy control A. También podría marcar acá todo y lo borro. Si lo quiero grabar, lo grabo. Archivo, guardar, archivo, salvar como, y acá le doy clic en este enlace y me descarga este archivo, un archivo de texto. Esto es un simulador muy sencillo. Pero no quiero guardar esto para que. Listo. Vamos a volver a nuestro documento. Entonces, acá nos dice que con dos compuertas NOR vamos a conformar, a implementar un latch. Entonces, o con dos compuertas NAND. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces nos vamos acá y la compuerta NOR es con el signo número. Entonces la voy a colocar por acá. Una NOR y otra NOR. Listo. Tenemos la salida Q y Q negada.
y W voy a conectar acá. Estoy retroalimentando. Y acá tenemos las entradas. Vamos a colocar ahí como entradas unos interruptores. No quiero colocar pulsadores. Quiero colocar interruptores. Entonces uno acá y el otro acá. Y voy a conectarlos a la compuerta SR, ¿cierto? Voy a colocar dos LEDs para ver qué pasa con Q y con Q negada. Voy a colocar un LED acá y voy a colocar otro LED acá. Y voy a colocar una fuente de alimentación. Entonces coloquémosla acá. Listo. Y voy a conectar todo esto. Esto debe ir conectado acá. Esto debe ir conectado acá. Este va acá. Y el cátodo lo vamos a colocar al negativo. Voy a colocarlo acá. Y acá. Listo. Acá están los dos LEDs. Acá tenemos las dos compuertas NOR y los interruptores. Bueno, el más simple latch lógico es RS, donde R y S permanecen en estado reset y set. El latch es construido mediante la interconexión retroalimentada de puertas lógicas NOR, eso es lo que acabé de hacer, o bien de puertas lógicas NAND. Entonces vamos a implementar de una vez acá uno con NAND. Entonces vamos a colocar otra fuente de alimentación acá. Vamos a colocar unas compuertas NAND, perdón. Una acá y otra acá. Vamos a colocar también otros dos LEDs. Uno acá y otro acá. Y vamos a colocar dos interruptores acá. Uno acá y el otro acá. Y vamos a conectar esto. Esta es la entrada de este, esta es la entrada de este. Esto está retroalimentando y esta se retroalimenta de este y esta salida acá y esta salida acá. Estos dos acá y este acá. Listo. Y acá este voy a utilizar para conectar estos. Listo. Bueno. Miren nomás de entrada que hay un comportamiento distinto entre implementar latch con puertas NOR o implementarlo con compuertas NAND. Vamos a seguir acá estudiando esto. O bien de puertas lógicas NAND. Aunque en este caso la tabla de verdad tiene salida en lógica negativa para evitar la incongruencia de los datos. El bit almacenado está presente en la salida marcada como Q. Listo, ya miramos el comportamiento de las compuertas NOR y NAND. Entonces ahora avancemos. Para los latch o cerrojos se pueden dar las siguientes combinaciones de entrada: set a 1 y reset a 0, es estado set, en cuyo caso la salida Q pasa a valer 1, set a 0 y reset a 0, estado hot o de retención, que mantiene la salida que tuviera anteriormente el sistema. Set a 0 y reset a 1, estado reset, en cuyo caso la salida Q pasa a valer 0, y finalmente set a 1 y reset a 1,
que es un estado indeseado en los biestables de tipo RS, pues provoca oscilaciones que hacen imposible determinar el estado de la salida Q. Y ahí nos damos cuenta de qué es lo que está ocurriendo, ¿cierto? Eso que está explicando allá, lo que está indicando acá el material de estudio, que provoca un estado indeseable de los biestables. Cuando ambos están a unos, provoca oscilaciones que hacen imposible determinar el estado de la salida Q, y eso es lo que estamos viendo acá. Listo. Ahora sí, latch SR o RS con entradas activas a nivel alto. Cuando hablamos de este tipo de latch es porque los estamos implementando entonces con estas compuertas NOR. Biestable RS con compuertas NOR. El latch RS, reset set o set reset SR con entrada activa a nivel alto es un tipo de dispositivo lógico biestable con dos salidas, Q y Q negada. La Q complementaria. Compuesto de dos puertas NOR acopladas tal y como muestra la figura. Se puede observar que la salida de cada compuerta NOR se conecta a la entrada de la puerta opuesta, que fue lo que nosotros hicimos, retroalimentarlas. Y vamos a mirar acá, que nos dice que esto tiene una tabla de verdad de los latch RS con entrada activa en nivel alto. Esta tabla de verdad, entonces, ¿qué nos dice? Las entradas son set y reset o SR. Cuando las dos entradas son 0, entonces es en el estado hold, el latch permanece en el mismo estado. Cuando S es 0 y R es 1, la salida Q es 0 y la salida Q negada, la complementaria, es 1. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, lo primero, cuando las dos están en 0, vamos a ver qué pasa. Las dos están en 0. Voy a cortar acá primero. Voy a unirlo. Voy a cortar acá también. Voy a abrir y luego sí uno. Digamos que este es el estado inicial. Entonces estamos hablando de las SR con entradas activas a nivel alto. 0, 0 permanece en el mismo estado. 0, 0. No nos va a cambiar Q. 0, 1. El latch se pone a reset. 0, 1. Esto es reset. Fíjense, 0, 1, lo que me está dando acá. 0, 1 no me da 0, 1, que era lo que estaba diciendo acá. Tiene la salida en lógica negativa para evitar la incongruencia de los datos. Recuerden entonces que las compuertas entonces trabajan con una lógica que puede ser positiva o negativa. Eso determina el estado entonces en el que trabajan. Si es con 1 activo o es con 0 activo. Por eso entonces acá nos sale al contrario. 1, 0. Entonces nos va a salir 0, 1.
1, 0, 0, 1, 0, 1. Porque estamos utilizando lógica positiva y no lógica negativa. 1, 1. Condición no válida, funcionamiento inapropiado. 1, 1. Funcionamiento inapropiado, esta no es válida. Nosotros utilizamos lógica positiva. Ahora vamos a hacerlo en este simulador con puertas NOR y con puertas NAND. Vamos a conformar entonces nuestro latch con puertas NOR. Es un simulador también sencillo para las personas que no tienen mucho dominio de los conceptos de electrónica, de los símbolos. Entonces acá es más fácil porque acá lo identifican por los nombres. Voy a utilizar acá este elemento para poder sacar varias salidas. ¿Por qué? Porque necesito retroalimentar. Entonces, por acá simplemente arrastro hasta que se coloca en verde y suelto. Arrastro, se pone en verde y suelto. Listo. Y se supone que debo retroalimentar. Entonces voy a sacarla. Acá se debe poner en verde, listo. Y de acá, vamos a sacar para acá. Listo. Vamos a colocar en las salidas LEDs, bueno, unas bombillas acá. Indicadores simplemente. Fíjense que acá es más sencillo porque acá no me tengo que preocupar por la fuente de alimentación. Y en las entradas coloquemos este tipo de interruptor. Arrastro, cuando se pone en verde, suelto. Listo. Acá están 0, 0. Entonces miremos en el material que nos decía 0, 0, el latch permanece en el mismo estado. 0, 0. 0, 0, 0, 0. Entonces acá vemos que está utilizando una lógica negativa. ¿Qué dice? ¿Qué más dice? Dice 0, 1 y nos va a producir Q0 y el complemento 1. Dice que el latch se pone a reset. Entonces, set S0 y R1. S0 y R1. Listo. Está en reset. 0, 1. ¿Qué más tenemos? En modo set. En modo hold, reset, set y condición no válida. Cuando ambos están en 1. Fíjense que estos simuladores son muy sencillos y con estos pueden ir aplicando, practicando, comprobando las temáticas. Esto sería con las compuertas NOR. Vamos de una vez a
a implementar acá uno con compuertas NAND. Vamos a ir a compuertas lógicas, NAND. Extras, voy a tomar este componente. Acá el problema es que yo no puedo sacar de un mismo punto varias líneas. Entonces me toca utilizar este componente para poder utilizar varias líneas. Dice que esta salida debe permitir encender la lamparita, pero además de eso debe retroalimentar la entrada de la otra compuerta. Entonces no puedo sacar de ese punto esas dos líneas, me toca utilizar este componente. No tiene nada que ver que yo haya colocado los extremos, pude haber utilizado estas dos o estas dos. Son ya mañas. Listo. Y lo mismo acá con este simulador. Entonces, latch RS con entrada activa en nivel alto, el símbolo de latch RS, entrada activa, nivel alto. Y el latch RS con entrada activa a nivel bajo, que es con las compuertas NAND. Lógica diferente. El funcionamiento del latch RS con entrada activa a nivel alto se deriva del comportamiento de la compuerta NOR. Por eso quise primero que miráramos la compuerta NOR. Si una de las entradas de una puerta NOR de dos entradas se mantiene en 0, la salida será la inversa de la otra entrada. En consecuencia, si en el latch RS son 0, la salida del circuito se mantendrá en el estado en el que estuviera. Si la entrada R del latch se pone 1, mientras que la entrada S permanece en 0, la salida Q se pondrá a 0. Entonces, R1 es 0. Sin importar su estado previo. Entonces, R porque es el reset, por eso Q se pone a 0. Sigamos. En una puerta NOR, en cuanto hay una entrada a 1, la salida es 0. Y a su vez, la salida negada. Q se pondrá a 1. El latch pasará al estado reset. Si ahora R se vuelve 0, el circuito entrará de nuevo en su modo de memoria. De manera similar si S lleva 1 mientras R permanece en 0. S1 modo set o R1 modo reset. Entonces la salida negada Q se pondrá a 0, con lo que la salida Q se colocará a 1. Entonces esto tienen forma ya de comprobarlo con estos circuitos que hemos implementado acá, sea por este simulador, sea con este simulador, o pues si ya dominan un poco más de electrónica y manejan otros simuladores, no hay ningún problema, pueden utilizarlos. Acá está el resumen. Entonces, por favor, esto lo comprueban con esos circuitos. Latch
SR o RS con entrada activa a nivel bajo, biestable RS con compuertas NAND. Entonces, el latch RS, reset set o set reset SR con entrada activa a nivel bajo es un tipo de dispositivo lógico biestable compuesto de dos puertas NAND acopladas tal y como se muestran en la figura. Y eso es lo que nosotros tenemos y ya vimos el símbolo. Acá lo tenemos y acá también lo tenemos. Y esta es la tabla de verdad. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Cero, cero. Condición no válida, funcionamiento inapropiado. Funcionamiento inapropiado. 0, 1. Entonces la salida Q será 1 y el complemento será 0. Modo set. 0, 1. Acá supuestamente está circulando, ¿no? Debería haberse encendido. LED. Vamos a ver acá el LED. Estoy con un problema en el simulador. 0, 1. 1, complemento 0. Set 1 y reset 0. Acá no hay circulación, acá sí hay circulación, pero no están encendiendo acá los LEDs. Acá sí. Entonces, el modo de reset. Entonces, es Q y el complemento. Y 1, 1, el latch permanece en el mismo estado. 1, 1 y no hubo cambios. Bien que acá este es el que supuestamente está funcionando. 1, 1 y no hay ningún cambio. Bueno, al comparar el funcionamiento de una compuerta NAND con otra NOR, podemos ver que si bien una puerta NOR se asemeja a un inversor cuando una de sus entradas está conectado a 0, la puerta NAND se asemeja a un inversor cuando una de sus entradas está conectado a 1. Entonces nos dice que veamos la tabla de verdad. Por lo tanto, el modo de memoria del latch corresponde en este caso con las dos entradas a 1. Si la entrada S se lleva a nivel bajo, la salida Q se pone a 1. Que es se pone en set. Y si la entrada R se lleva a nivel bajo, entonces R a nivel bajo, la salida Q será 0 y entonces estará en modo reset. De ahí que a este latch se le dé el nombre de latch con entrada activa a nivel bajo. Entrada activa a nivel bajo.
Fíjense la explicación. La puerta NAND se asemeja a un inversor cuando una de sus entradas está conectada a 1. La compuerta NOR se asemeja a un inversor cuando una de sus entradas está conectada a 0. Y acá está la tabla de verdad de este latch.